Primera de Reyes, capítulo 17. Ahí está la historia de un llamado que el Señor le hizo a Elías. Y antes de ese llamado, en la Biblia, en el contexto, habla acerca de una gran sequía que golpeó la tierra. Y en esa sequía Dios alimentó a Elías de una forma asombrosa. Dios sustentó a muchas personas en la tierra. Pero llegó un momento en que Dios le dio dirección a Elías y le dijo que tenía que volver otra vez al pueblo. Y Elías dijo: pero hay sequía, y no solo eso, me están amenazando de muerte. Pero ya había una dirección. Dígale a que está a su lado: cuando hay una dirección, no importa las demás cosas. Dígale a que está a su lado: ni siquiera una amenaza de muerte. Porque es que cuando hay una dirección de Dios, Dios preserva absolutamente todas las cosas, aun la vida misma, aunque haya riesgo de pérdida. Porque ahí, en esa dirección de Dios, estamos justo en el camino correcto, donde todas las cosas pueden ser prosperadas y donde el Señor es la resurrección y la vida, y el que esté muerto, si cree en Él, vivirá. Y ahí vino la dirección de Dios para Elías. Pero no solo eso. Quiero leerle un texto, el texto de Primera de Reyes 17, versículo 9. Y el Señor le dijo a Elías: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a las puertas de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor. Dígale a 2 personas: no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. ¿Qué le dijo que le hiciera? Primero, de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Hay un contexto bastante particular aquí, y es cómo Dios desarrolló un milagro, y cómo fue que ocurrió y con quién ocurrió. Si Dios mandó a Elías a que fuera sustentado por alguien, y Dios te dijera a ti: escoge a alguien para que alimente al profeta, ¿a quién le echarías ojo? ¿Qué prototipo de persona? Alguien que tenga dinero, ¿verdad? Que tenga el sustento, que tenga mercadito, que tenga comidita. Pero tú escogerías a una mujer que se está muriendo de hambre para que sustente a un profeta que es mucho más joven que ella. Y no solo eso, sino que la escogió viuda. Eso quiere decir que no había absolutamente nadie que la sustentara. No solo había sequía, sino que esa mujer viuda no tenía alguien que la pudiera sostener.
Eso fue lo que Dios escogió. Eso fue lo que Dios determinó. Ahora, antes de eso, no sé si has leído el contexto, que ¿quiénes eran los que alimentaban a Elías en medio de la sequía? Cuervos. ¿Qué comen los cuervos? Carne. ¿Y saben qué le llevaban los cuervos en plena sequía a Elías? Carne. Otra contradicción. Y después de que Dios le dijo: Elías, ve y vas a encontrar una mujer con características específicas. 1, viuda, no tiene quien la sostenga. 2, dígale al que está a su lado: se está muriendo de hambre. Y 3, está esperando la muerte. Ella es la que te va a alimentar. Así es Dios. Así es Dios. ¿Sabes con quién trabaja Dios en medio de las sequías? Dígale a que está a su lado: con los que menos tienen. ¿Y sabes por qué el Señor trabaja con los que menos tienen? Para que nadie se vaya a llevar la gloria. ¿Cuántos de nosotros hemos anhelado que el Señor nos use? ¿En qué quieres que el Señor te use? ¿En aquello que eres fuerte? No, es que yo soy así y yo soy bueno en esto y yo sé que yo puedo usar ese talento para el Señor. Y ahí es donde el Señor menos te usa. Ahí es donde más puedes servir a las personas. ¿Por qué? Porque tienes un talento, tienes una habilidad y tu corazón para el Señor te va a llevar a querer servir a alguien. Pero una cosa es servir a la gente y otra servir a Dios. Y nunca va a ser lo mismo. Cuando tú sirves a la gente, tú vas a servir desde lo que tienes y desde tus fortalezas. Pero cuando comienzas a servir al Señor, te vas a dar cuenta que el Señor no te usa desde tus virtudes. El Señor comienza a usarte desde tus debilidades. Esa es una de las características de alguien que está siendo usado por el Señor y que no solo está sirviendo a las personas. Y no estoy diciendo que no es correcto servir a las personas. No, el que no vive para servir, eso, no sirve para vivir. Pero si nosotros procuramos en nuestro corazón servir al Señor, necesitamos comprender que desde la fortaleza el Señor no siempre nos va a usar. Quizás el Señor hubiera podido mandar a Elías al rey, a una mujer que tuviera dinero, a un hombre trabajador, al dueño de una hacienda, de una finca que tuviera ganado. Sí, le hubiera matado un cabrito y no hubiera sentido nada. Es como quitarle un pelo a un gato, como dicen. Pero el Señor mandó a Elías, a una mujer que ni siquiera tenía quien le ayudara a recoger leña. Imagínate una mujer muy anciana, viuda, sin sustento, en medio de la sequía, buscando leña, porque ni siquiera tenía a alguien que le ayudara a hacer fuerza para llevar leña a casa. Ese era el prototipo que Dios escogía en aquel tiempo para ser usado para una manifestación de gloria. A veces nosotros estamos esperando la abundancia para servirle a Dios desde la abundancia o desde lo que nos sobra. Pero yo quiero decirte, los mayores milagros de Dios y las mayores manifestaciones del Padre vienen desde aquello que no se puede llevar la gloria, aquello que siempre quizás inicia de cero, pero el Señor de ahí, de la nada, hace milagros extraordinarios. Quizás chocaríamos con la moral,
¿Alguna vez Dios le ha pedido algo a usted cuando usted más seco estaba? ¿Alguna vez el Señor le dio una dirección de sembrar algo o sembrar un recurso y tú dices, uy, justo me lo dijo cuando estoy más alcanzado? ¿Le ha pasado eso? Y uno dice, no, más bien espero, oh Señor, haz un milagrito que me llegue, y cuando me llegue y sí lo hago, porque donde yo haga esto, entonces, ¿qué va a pasar? No puedo, no puedo. Y justo el Señor es propicio y tiene el hábito de llamarte y demandar de ti cuando más te hace falta. Hay días en los cuales alguien se levanta y dice, hoy me siento empoderado, y nadie apareció por ahí para ministrarle. Pero te levantaste un día y dijiste, Señor, recógeme con cucharita. Y ese día el Señor te puso un mundo de gente. Porque es que todavía estamos pensando que los recursos con los que se le sirve al Señor, que los recursos con los que se ministra, son los que están al alcance de nuestra mano, y no nos acordamos, no tenemos en cuenta en esos tiempos de escasez que los recursos para la obra del Señor y para manifestar su gracia nunca van a venir de nosotros, siempre van a venir de la mano de nuestro Padre Celestial. Y ahí, en la mano del Padre, ahí no hay escasez. Entonces queremos servirle al Señor, cuando estemos bien. Y el Señor quiere usarnos cuando nos sentimos mal. Y dice, o sea que tengo que estar mal para servirle al Señor. No. Necesito que entiendas, así como un día Dios se le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Los días que nosotros escogeríamos para hacer algo para Dios serían los días en que nos sentimos más seguros en esta tierra. Pero los días que son más propicios para hacer la obra de Dios, para ver la mano de Dios, son aquellos días en los cuales más nos sentimos débiles, porque ahí, en esa debilidad, es donde está la plaza para que tu Padre Celestial se manifieste con gloria y con poder. Ahí. El problema es que todavía a veces confiamos en nuestros recursos. Yo no escogería una mujer viuda sin que no tenía ayuda ni para llevar leña a casa, y que solo tenía un poquito de harina y de aceite para hacer una torta, comérsela con su hijo y dejarse morir. Yo no escogería a esa mujer para hacer la obra de Dios. Dígale al que está a su lado, dígale por favor, menos mal Dios no piensa como el pastor. ¿Usted sí escogería una mujer así? Quizás como como Elías, yo diría, Señor, envía otro cuerno con 1 kilo de carne para llevárselo a esa mujer. Y es que a pedirle, no, esa mujer necesita, voy a llevarle 1 kilo de carne. Pero es que ese no era el plan de Dios. Ese no era el plan. El plan de Dios no era darle una comida a esa mujer. El plan de Dios era sustentar al profeta, pero también mostrarle un milagro a esa mujer. ¿Y sabes dónde se manifiestan los milagros? Donde hay necesidad, donde hay vacío. ¿Te ha dado miedo tener necesidad en algún momento de tu vida? ¿O te ha dado miedo perder la estabilidad o la comodidad que tienes?
si eso algún día llegara a tambalear, yo quiero decirte, ahí es más probable ver un milagro que hoy. Solo que a veces no confiamos. Solo que a veces pensamos que el Señor necesita ayuda. Y mentiras. Dele un codacito a alguien y dígale: usted y yo somos los que necesitamos la ayuda. Esa mujer no estaba en casa, estaba en la calle. Porque aunque había escasez y había necesidad, esa mujer decidió seguirse moviendo. Yo te hago una pregunta. Cuando tú estás en aquellos días, ¿qué haces? ¿Te rezagas y te quedas quieto? ¿Y te arrinconas? ¿O determinas seguirte moviendo? ¿Sabes qué me imagino que pasó por la mente de esa mujer? Si voy a morir, me voy a morir en movimiento y con la barriga llena. ¿Alguna vez usted sintió que perdió algo sin haberlo perdido? ¿Alguna vez usted tuvo un temor intenso en su vida de que algo iba a ocurrir y todavía no había pasado? ¿Y qué comenzó a gobernar el corazón? El temor de algo que nunca existió. Pasó el tiempo y te diste cuenta que no ocurrió. Y si llegó a ocurrir, te diste cuenta que era más el miedo que la realidad. ¿Sabes qué le dijo esa mujer al profeta? Yo me estoy moviendo, pero yo sé que me voy a morir. Una mentalidad de un zombie. Alguien que anda pero ya está muerto. Alguien que dice: sí, pues yo hago lo que puedo. ¿Alguna vez ha pensado así? Se hace lo que se puede. Y gasta la vida en un contexto de resignación en el cual el corazón no está esperando cosas grandes, sino que está esperando la decadencia y la muerte. Pero eso sí, no me voy a quedar muy quieto hasta que me muera. Dígale a alguien: no es suficiente moverte, porque hasta los que se mueven también caen al hoyo. Esa mujer tenía una mentalidad: yo me estoy moviendo, pero sé que mañana me muero. Eso se lo dijo al profeta. ¿Y sabes qué dijo el profeta? No, el Señor dice: no te vas a morir. Y el aceite y la harina no va a escasear. Dígale al que está a su lado: tu aceite y tu harina no va a escasear. Ahora pregúntele por favor: ¿lo crees? Respóndale. Y no le vaya a decir: mazo. Diga sí o no. Ese punto intermedio es un no disfrazado. Si tú te estás moviendo hoy, no es suficiente. Necesitas pensar como Dios piensa. Esa mujer era una mujer que sí se movía, pero tenía una mentalidad de muerte. Dios vino a cambiar las circunstancias, pero también vino a cambiar la mentalidad de esa mujer.
no te vas a morir. Y el aceite y la harina no va a escasear. Así que ve y haz tráeme agua. Y después le dijo, ¿qué me va a dar con agua? Dice, no, pues yo sé, pues tráigame torta. No dijo que tenía harina y aceite. Quiero torta. ¿Y sabes qué le dijo Elías? Y cuando la hagas, ¿a quién le va a dar primero? Me das primero a mí y después comes tú. Si nos parecía injusto hace un momento que Dios escogiera una mujer que estaba esperando morirse porque tenía nada prácticamente, ahora dime que viene el profeta y le dice, cuando prepares la torta primero como yo y ustedes después. ¡Ah, qué lindo! Dígale al que está a su lado, así es papá. Así es papá. Por eso cuando agendas tu vida, agendas tus días, agendas tu presupuesto económico, ¿qué es lo que primero pones en la lista? ¿Qué es lo primero que pones en la lista el jueves a las 6:30? O a las 5:30, o a las 5, si sales a las 5 de casa. ¿Qué es lo que aparece en tu agenda? ¿Qué aparece en tu agenda el domingo en la mañana? Pregúntele, ¿qué aparece en tu agenda económica? Pero es que me parece injusto. Vaya y dígale eso a Eliseo, que le dijo a una mujer que pensó que se iba a morir porque estaba en sequía, vaciada, viuda, no tenía quien le ayudara y lo único que le esperaba era la muerte. Y aún así le dijo, primero como yo y después usted. Porque es que a veces la vida que nosotros le damos al Señor depende más de la sequía o de la abundancia y no del principio de la bendición de tu Padre Celestial. Entonces nuestra agenda está cambiando constantemente según el mejor postor. Si me salió este plan hoy, entonces no puedo. Si me salió este gasto extra, no puedo. Y gastamos nuestra vida diciendo, Señor, úsame, yo quiero servirte, yo quiero que me prosperes, yo quiero que sobreabundes. Y el Señor te llega justo ahí, te lleva justo ahí en el momento de la debilidad, para a través de la gracia hacerse fuerte en ti, pero tú se lo impides. Porque a veces preferimos quejarnos de la debilidad que disfrutar de la fuerza del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Alguna vez has pensado que si haces algo para el Señor te vas a morir? No, donde yo haga esto, donde yo le di, donde yo le sirva, donde yo esto, no, se acaba todo. ¿Y sabes qué dice el Señor? Dele un abracito a alguien y dígale, la harina y el aceite no escasearán. No escasearán. Y esa palabra fue para alguien que ni siquiera podía poner la esperanza en alguien para poder tener sustento. Y esa palabra fue para alguien, déjame decirte, que no se ofendió cuando el profeta vino y le dijo, primero para mí y lo que sobre para usted. ¡Oh! ¿Pero cómo? ¡Qué injusticia! Primero para mí y lo que sobre para usted. ¿Qué hizo la viuda? Fue, preparó la torta y se la trajo a Elías.
con agua. Elías comió. Y después de que él comió, comió ella y su hijo. Y lee el contexto y vas a darte cuenta que ni el aceite ni la harina escaseó. Eso quiere decir que hubo una mujer que estaba sola, viuda, no tenía quien le ayudara, estaba vaciada, estaba esperando morirse junto a su hijo porque no había ningún tipo de esperanza. Había esa mujer que por un momento decidió creer que aún en la debilidad Dios podía manifestar milagros extraordinarios. El profeta sabía para qué Dios lo había enviado. No solo para que él pudiera sustentarse, sino para que aquella viuda pasara de ser la miseria vergonzosa más grande de Sarepta a ser una de las mujeres más prósperas sobre la tierra. Porque a quién de nosotros no le gustaría meter la mano a la nevera y por más comida que saque, la comida nunca se acabe. ¿A quién de nosotros no nos gustaría que metiéramos la mano en el bolsillo, sacáramos los billetes, pagáramos, y cuando volviéramos a meter la mano en el bolsillo, la misma cantidad de dinero esté ahí? ¿A cuántos de nosotros no nos gustaría ir al banco y tener una cuenta ilimitada, sin importar lo que gastemos, lo que compremos, lo que paguemos, el dinero no se acaba? ¿Qué crees que pasó con esa mujer? Exactamente eso. A partir de ese momento, esa mujer, yo me imagino que miró a él. ¿Se imagina a Elías comiendo delante de ella? Imagínese la escena. Yo creo que esa mujer le daba vuelta a la cabeza y dijo: ¿será que me va a dejar? Bueno, si queda muy poquito se lo doy a mi niño, porque primero es mi niño, ¿cierto, mamás? Y yo me la imagino ahí pasando saliva viendo a Elías comer. Y Elías, que era bien paciente, él se tomaba su tiempo. ¿Cuántos son lentos aquí para comer? Somos. Yo soy relento. Siempre que como con alguien, con la familia, ¿quién es el último que acaba? Yo me imagino a Elías ahí. Pongámosle Claudia. ¿Hay alguna Claudia aquí? No. Pongámosle Claudia, aquella viuda. Claudia, ¿y qué me cuentas de tu vida? Bocado pequeño. Y Claudia con hambre, contándole el testimonio a Elías. Y después de un buen rato de haber comido Elías, haberse saciado, dijo: ¿quieres, Claudia? Esas preguntas. Y le pasó lo que quedó. Y Claudia se dio cuenta de algo: que ahí había una sombra de lo que iba a pasar allá en el Sermón del Monte. Cuando los discípulos le dijeron: maestro, toda esta multitud lleva 2 días con nosotros y no han comido hambre, más bien despachémoslos para la casa para que puedan poder ir y a comer. Y él dijo: no, me dolería en el corazón donde los mande a casa con hambre. Y dijo: ¿qué hay? ¿Sabe qué había? Dígale al que está a su lado: escasez. Había cerca de 15,000 personas ahí reunidas escuchando al maestro predicar. Y dijo: ¿qué hay? Dijo: 5 panes y 2 peces. Dijo: ah, bueno, eso es suficiente. ¿Usted alimentaría a 15,000 con eso? Pues hay un registro histórico que sí es posible. Partió el pan, lo bendijo y lo repartió. Todos comieron y sobraron 12 cestas llenas. ¿Sabes quién se llevó las 12 cestas llenas? Dígale al que está a su lado: el que dio desde la escasez.
lo único que tenía. Aquel jovencito que llevaba su mercadito para la casa, llegó Andrés. Yo sí, sí, Andrés, yo me imagino que era bueno para persuadir gente. Dijo, a ver, chino, necesito, el maestro necesita eso. Dijo, sí, mi familia y la comida. Dijo, no, él lo necesita, él te lo soluciona. ¿Te imaginas cuando volvieron los 12 discípulos al jovencito y le dijeron que el maestro le manda esto? 12 cestas llenas. No solo alcanzó para el niño, para su familia. Me imagino que repartieron bocado a todos los vecinos. Pero a veces nos pegamos solo de el poquito de pan y de harina, o solo de los 5 panes y los 2 peces, porque pensamos que es lo único que hay. Y qué tal que donde renunciemos a eso, nos muramos. Dígale al que está a su lado, dígale, Dios nunca, dígale, Dios nunca va a aprovecharse de tu escasez. Dígale al que está a su lado, Dios siempre va a aprovechar la fe con que das desde la escasez. ¿Sabes qué puede hacer Dios con tu escasez? Dígale al que está a su lado, nada. Pero ¿sabes qué puede hacer Dios con tu fe? Cualquier cosa. Porque al que cree, todo le es posible. El problema es que a veces no vemos la abundancia del cielo por estar mirando los 500 gramos de harina. Dios quiere hacer más. Yo quiero ministrar tu corazón con esto, porque el Espíritu Santo yo sé que me lo dijo. Desde ahí, desde tu momento de necesidad y escasez, el Señor espera que tú te des. Y si tú lo crees, el Señor te dice hoy, tu harina y tu aceite no va a escasear. Desde tu escasez de tiempo, si le das primero al Señor y después para el resto, tu harina y tu aceite no va a escasear. Yo quiero decirte, desde tus recursos, quizás está tocando la escasez la puerta de tu casa, de tu vida o de tu familia, pero el Señor hoy quiere decirte, esa es la oportunidad para que me entregues tu debilidad y manifestar una gloria mayor en tu vida. Porque si primero le das a Él, el Señor hoy te dice, nunca vas a escasear, nunca va a escasear, nunca va a escasear, nunca va a escasear. Lo que pensaste que iba a ser una vergüenza delante de muchos, va a llegar a ser un testimonio grande de Dios para su gloria y para su honra. Porque el Señor pone por cabeza aun cuando somos cola. Solo necesitamos decirle, Señor, en el momento en que me digas, primero dame a mí y después a ti, Señor, déjame creer. Déjame creer. Porque no quiero morir con lo poquito que me queda. Yo quiero creer.